Saludos amigos, bienvenidos a un video más de Sport Talk. En el día de hoy acompañado del canal del Bros, Domingo Batista y Carlos Moreta. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que ha estado realmente sobre el tapete, que pocas personas están empapados sobre él. Es extraño que ante un movimiento que va a cambiar la historia por completo del béisbol de las grandes ligas, pocas personas manejen el tema, que se haya comentado poco. Una noticia, señores, de diciembre de 2020 y hay personas que todavía a 6 meses ya de que termine este año no sabe lo que viene con el béisbol de las grandes ligas. Y rápidamente vamos a introducir el tema y se trata que las ligas negras, que fueron estas que se jugaron en un periodo de entre 1920 a 1948, paralelas al béisbol de las grandes ligas, por el tema de la segregación racial, cosa de la que ya hablamos en el video que le dejaré por aquí arriba y por aquí abajo, para que sepan de qué estamos hablando hoy. Y ahora, con lo decidido en 2020, diciembre de 2020, esas estadísticas de las ligas negras formarán parte de las estadísticas del béisbol de las grandes ligas. Y para de una vez que me puedan entender y ponerlo en contexto, es por ejemplo el caso del cubano Minnie Miñoso, que no alcanzó los 2000 cuadrangulares en el béisbol de las grandes ligas. Le faltaron a algunos como 70 o 80 imparables para llegar a los 2000, y con los 140 y pico que pegó en las ligas negras, ahora su total de grandes ligas será sobre la cifra de 2000, porque ahora con esta fusión los números de ligas negras también valdrán para el béisbol de las grandes ligas. Esa fue la resolución y la decisión de Major League Baseball y el comisionado Rob Manfred Jr. de que más de 3.400 jugadores de ligas negras ahora tendrán estatus de grandes ligas tras la fusión estadística. Así que luego de esta introducción y luego de que lo haya presentado a ambos, quiero rápidamente conocer la opinión de nuestros fanáticos, que vayan comentando aquí qué piensan de esa fusión, y luego que Domingo Batista, el Bros, me diga qué opina de esta combinación estadística. Saludos a todos, Domingo del canal del Bros. Mi opinión es sencilla, y es que a menos de que hay una historia con el racismo en el mundo, no solo en Estados Unidos, esa historia no va a desaparecer por la simple unión de las ligas, porque esto es parte de una agenda que tienen los Black Lives Matter y otras cuestiones, luchando con el racismo, recordándonos que sufrimos racismo. O sea, no entiendo, de verdad, no entiendo cómo van a funcionar dos ligas con niveles totalmente diferentes. A menos de que había muchos peloteros que podríamos decir que podían jugar en la liga, pero la mayoría no estaban a nivel de grandes ligas. Ese es mi pensar. Ahora, ¿qué va a pasar con tantos años de historia? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Orellano Virgil, que es el primer dominicano en llegar a las grandes ligas? Esa es mi pregunta. ¿Y cuál va a ser el sancocho ahora que va a pasar con las estadísticas de aquí en adelante? Porque hay muchos récords que se van a romper ahora en adelante. Entonces, esa es mi pregunta. Y que antes de pasar a la opinión de Carlos, mencionabas el caso de Osvaldo Virgil, el Orégano, montecristeño. Debutó en las grandes ligas de verdad, en 1946, con los Gigantes, que en aquel momento estaban en Nueva York. En cuanto ahora, tras la fusión, otro montecristeño llamado Pedro Alejandro Sanz, como el cantante, debutó en las ligas negras, en 1926. 30 años primero que el debut de grandes ligas de Virgil. Ahora, tras la fusión, al pobre Orégano le sustraen
su mérito de ser el primer dominicano en las grandes ligas, porque ahora, como SAN cuenta como liga mayorista, ahora se convierte de manera póstuma y más de 100 años después en el primer dominicano en debutar en las grandes ligas. Carlos, dicho todo esto y conociendo evidentemente la respuesta, quisiera saber qué opinas sobre la fusión de las estadísticas de las ligas negras, que son 6, y las grandes ligas, que son 2. Buenas a todos, los que nos están viendo, y Carlos Moreta, escritor de béisbol para plataformas como el Fildeo, y un amigo suyo de todo el que nos escucha y parte de lo que es Sport Talk. Entiendo que las ligas negras sí deberían ser incluidas a grandes ligas, claro, tomando ciertos puntos en cuenta, como por ejemplo las estadísticas de ligas negras deberán adecuarse a grandes ligas, porque por ejemplo, podemos tomar caso como Stan Musial, en este caso el dominicano Tetelo Vargas, quien se consideraría, ¿no?, líder de bateo. Temporada 1943. Tomando eso en cuenta, exacto, tomando eso en cuenta, como son las ligas negras que se estarán incluyendo a grandes ligas, tanto Tetelo Vargas, quien no jugó la cantidad de partidos suficientes, creo que con la llegada de ligas negras como parte de grandes ligas, todas las estadísticas de Negros League se tendrán que adecuar a grandes ligas, no la de grandes ligas a Negros League. Por ejemplo, tomando en cuenta desde 1920, que fue que entra ya la liga americana y en grandes ligas y empieza a jugar tanto la liga americana como nacional, se tomaba un mínimo de 100 partidos para los líderes de bateo, mientras de 1945 a 1956 cada bateador debería tomar un mínimo de 2.6 turnos por cada juego de su equipo. Y desde el 1957 hasta la fecha, cada bateador, para poder ser líder de bateo, tendría que tener 3.1 turnos al bate por cada juego. Y de acuerdo a esto, todas las estadísticas en grandes de ligas negras, desde cuando esto funcionó, fruto de la segregación racial de 1871 a 1960, todas las estadísticas, tomando en cuenta la métrica de MLB, deberían adecuarse. Y de eso aún no tenemos tampoco las respuestas, porque bien dijo la MLB en su comunicado, junto a Elias Esports, que sería la parte estadística que les estarían calculando y recaudando todas las estadísticas de la fecha, aún se determina cómo incorporar, porque sí sabemos desde diciembre que las ligas negras entrarían a formar parte de grandes ligas, pero lo que no sabemos es cómo, y hasta el momento la versión oficial de MLB no ha surgido, más allá de Baseball Reference, quien es una página estadística totalmente aparte de los sistemas de MLB, quien ya ofrece en su versión al mercado sobre todas las estadísticas de los más de 3,000 jugadores que participaron en ligas negras. Ahora bien, tomando en cuenta el rendimiento, creo ahí que sí deben ser incluidas las ligas negras como parte de grandes ligas. Bateadores como Bob Gibson, tú no me vas a decir a mí quien no podría formar parte de grandes ligas. Otros lanzadores, como tengo aquí, como Terry Page, quien fue un lanzador con una efectividad de 270 de por vida en grandes ligas, no tendrían el calibre de grandes ligas, y así sucesivamente. Después de Jackie Robinson, quien jugó parte de ligas negras y quien se le considera el primer jugador negro en grandes ligas, aunque hubo un error y Eliezer González lo estuvo comentando en su anterior video aquí en Sala Deportiva, demostró el nivel de los negros ya para formar parte de grandes ligas. Y en grandes ligas, luego de Jackie Robinson,
un montón de jugadores de color oscuro, por decirlo así, como Hank Aaron, Barry Bonds, luego Bob Gibson, quien se le atribuye la mayor temporada para un lanzador en la historia, no iban a formar parte de Grandes Ligas por su color de piel. Creo que los jugadores que vinieron luego de Jackie Robinson han dejado claro el nivel que o no que podrían haber en las ligas negras. Bien. Luego de la barrera. Y tomando en cuenta, perdón, Eliezer, tomando en cuenta, la segregación en aquella época no fue más que una estupidez. Luego de ahí, si formáramos parte, me atrevo a decir, si formáramos 2 equipos All-Star de todos los tiempos, de negros y blancos, me atrevería a decir que con Barry Bonds en un mismo equipo, Hank Aaron en un mismo equipo, en una misma alineación, y otros como John Gibson de lanzadores, y un Mariano Rivera, quien es latino, y a los latinos también se le bloqueaba en aquella época, y atrevería a decir que los negros han tenido mayores jugadores que blancos en la historia de Grandes Ligas luego del paso de la segregación racial. Bien. Vamos a comentar algo, y dale. Yo me refiero al nivel, por ejemplo, ya de ahora, ya le digas de ahora, o sea, cuando ya está la funcional, cuando ya pasa la segregación racial y dejan y permiten latinos, permiten negros. Ese es el nivel que yo me refiero a la Grandes Ligas ahora actualmente. No, la Grandes Ligas no solamente eran blanquitos, no, porque no es lo mismo. Ahora que tiene mejor talento, o sea, esa función de estadísticas para mí no son las más ligas. A eso es que yo me refiero cuando digo que el nivel de la Grandes Liga actual y la Grandes Liga de antes, de 1940 hacia atrás, no es el mismo. Volviendo a mi comentario, entiendo que las estadísticas se reunirán de acuerdo a lo que se hizo de 1960 hacia atrás. ¿Cómo se tomaban las métricas en Grandes Ligas en aquel entonces? Se deberían agregar lo que son las estadísticas de ligas negras aquel entonces. Y bien lo dijiste, hay récords de aquellos tiempos que aún no se han roto en Grandes Ligas, y muchos de los jugadores de aquellos tiempos, como Ben Ruth, se le consideran los mejores jugadores en la historia de las Grandes Ligas. Entonces noto un desacierto en esa parte. Bien, miren, lo que yo quería agregar era, lo primero es respecto a lo que mencionabas, Carlos, que hablé sobre eso. Hay una confusión sobre si Jackie Robinson fue o no el primer negro, el primer afroamericano en participar en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el problema es el siguiente, que muchas personas se pierden en que la Liga Nacional es la liga pionera del béisbol de las Grandes Ligas, y el nombrado Bill White jugó en 1876, 68 años primero que Jackie Robinson en la Liga Nacional. ¿Qué sucede? Que al momento de que Bill White jugó, no existía la Liga Americana, en consecuencia no estaba la asociación que hoy día conocemos como Grandes Ligas. Ahora, si vamos al origen de Grandes Ligas, no podemos nunca decir que la Liga Nacional no es Grandes Ligas, porque pertenece a las Grandes Ligas. Entonces esa es la confusión que hay en cuanto a eso. Ahora, sí vamos a darle el mérito a Jackie Robinson como el primer negro afroamericano en consolidarse y jugar de forma regular y convertirse en una estrella del béisbol de las Grandes Ligas, porque antes de Robinson pasaron 3 jugadores que hicieron un cameo. El que sabe de película sabe lo que es un cameo, que es un párate ahí, me fui y más nunca vuelvo a salir. Los 3 jugadores que jugaron primero, tanto Bill White como los hermanos Walker, lo que jugaron fue un partido y más nunca. Y el único que pudo hacerlo de forma regular, jugar más de 10 temporadas y romper la barrera de forma real, porque se estableció, se consolidó como una estrella, fue Jackie Robinson el primero en hacerlo. Respecto a lo que Carlos habla, quería agregar lo siguiente, y es que la Liga Nacional jugaba
154 partidos, que es la primera liga que tenemos de la Asociación de Grandes Ligas. En cuanto a las ligas negras, hasta 1961, sí, hasta el 61. Que entra ya. Las ligas negras. No, tomando en cuenta lo que es MLB. Las ligas negras jugaban. Hasta 1920, que entra la Liga Americana también, paralela en el mismo MLB. Eso. Continúa. Sí. Las ligas negras entonces jugaban apenas 4 partidos menos, que era 150 partidos. ¿Qué sucede? No va a ser del todo difícil, de alguna manera u otra, hacer parear estas estadísticas. No va a ser del todo difícil. Y obviamente existen reglas como la que Carlos mencionó para, por ejemplo, aspirar a un liderato. Lo que yo entiendo, y es lo que quiero poner en claro, sin menospreciar el punto de Carlos y el que también defienda la causa, es que como nunca se enfrentaron, como nunca hubo una interliga, como realmente estos jugadores no estaban sometidos a las mismas circunstancias, yo entiendo que no es justo para esos jugadores que sus lideratos que ganaron jugando en grandes ligas se le despojen por lideratos que se hizo en una liga alterna, que obviamente estas ligas alternas nunca debieron de existir, tomando en cuenta de que el racismo nunca debió haber existido. Ok, sucedió, muy lamentable. En consecuencia, aplaudo a los negros de que como no se le permitía jugar en el béisbol profesional de los Estados Unidos, crearon sus propios circuitos y demostraron que tenían el nivel, y cuando se rompió la barrera, que pudieron dar el salto de una liga a otra, porque eso es parte por la que desaparecen las ligas negras cuando se rompe la barrera. Muchos de ellos hicieron el salto de manera exitosa, y aplaudo que Major League en 2020, diciembre, la cataloguen esas ligas negras con el mismo nivel que la Liga Americana y la Liga Nacional. Lo aplaudo. Eso es bonito para la causa de los negros. Lo que no es bonito es que si Domingo juega en la Liga de Venezuela con los Tigres de Aragua y yo juego en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey, y Domingo en Venezuela batea y Domingo en Venezuela batea 3 puntos más que yo, y yo en Dominicana bateo 3 puntos menos, que una fatídica fusión digan que Domingo fue el líder de bateo cuando ni siquiera nunca jugamos en contra. Y no nada más él y yo, porque puede ser que yo me haya enfermado y no haya jugado ese juego. Es que mi equipo nunca se enfrentó al de él. Y no había una circunstancia posible, porque alguien me puede decir, pero en los interligas de grandes ligas, valga la redundancia, hay equipos que no chocan, duran, por ejemplo, Pujols duró 6 años para jugar un interligas y poder enfrentar a San Luis después que se fue a Anaheim. Pero cuando estaban grandes ligas y ligas negras, eso nunca iba a suceder. Nunca se iban a enfrentar y nunca se enfrentaron. Entonces ahora tú hacerme ese sancocho de juntármelo como si fuese lo mismo, aunque tuviese el mismo nivel, para mí es, perdónenme la palabra, que lo voy a volver a repetir, para mí es una estupidez. Porque sí, tenías el nivel, pero no estabas aquí. Una cosa es la NBA, otra es la Liga Endesa, una cosa es Lidón, otra es la LNB, creo que se llama la de Venezuela, otra es la Roberto Clemente, la de Puerto Rico. No me lo ligues, que no es lo mismo. Entonces, a mí me daría pena, y con esto yo voy a terminar mi comentario, que mañana vaya un estadístico enfermo y exegético y le diga a don Osvaldo Virgil, viejo, a usted lo tumbaron, ¿cómo así? No, ya usted no es el primer dominicano en Grandes Ligas, ahora es fulano. Porque yo creo que lo que mantiene vivo a ese hombre es su orgullo de que él rompió la barrera.
y da gusto oírlo hablar, decir cómo él está vivo por el sonido del bate y la pelota, nunca se ha despegado de lo que es el béisbol, y su orgullo más grande, su salón de la fama, es decir, que él fue el primero de más de 800 dominicanos que llegaron a las grandes ligas, para ahora tú decirle a él, 70 años después, que eso es mentira, que él no fue el primero nada. ¡Qué abuso! Eso es lo que, a eso yo me refiero también. ¿Por qué crear este arroz con mango? Como decimos aquí en Dominicana, ¿por qué hacer eso? Es innecesario. Ahora que tú lo quieras reconocer, que en esa época habían jugadores, como debe de haber en todos los deportes, digamos, fenómenos. Vamos a extrapolarlo al fútbol. Hubieron jugadores que en la época que iniciaron en Brasil, Argentina, podrían haber matado en Europa, pero no jugaron en esta época tampoco por el mismo tema racial. Pero yo no puedo venir a comparar a un jugador que no jugó en la Liga de España, en la Liga de Inglaterra, pero sí jugó en Brasil, y venirme a decir que la misma liga, porque el jugador tiene el nivel. Ese no es lo mismo. No es lo mismo. Eso pasa con el famoso Pelé, que dice él que tiene 1.300 y pico de goles. Pero no es lo mismo meter 1.000 goles en Brasil que meter 500 en Europa. Nunca va a ser igual. O sea, que tú tengas el nivel, sí, es verdad, y se te reconoce el nivel. Bien. Pero tú vas a hacerlo con mango ahora. ¿Cómo dice Yesel? ¿Y cómo una gente me le va a decir a mí, al Orégano, que él no es el primer dominicano, empieza la Grande Liga? ¿Cómo una gente se atreve a decirle eso? O me lo decir, ¿cómo? Díganme. Pero no es suficiente. Es algo innecesario, de verdad. No es suficiente primero con reconocer que tenían el mismo nivel. Eso es bonito, porque eso es político. Ok. No es suficiente también con el día de Jackie Robinson. No es suficiente con la semana de la herencia de la raza negra, porque también los equipos juegan inclusive unos partidos con la vaina, con la indumentaria que jugaban antes en las ligas negras. Entonces vamos a suponer que fulano era un héroe de Providence, que eso está en Rhode Island, y esa gente tiene una afinidad con la parte este de los equipos de los Estados Unidos, dígase Boston, dígase Nueva York, esa parte ahí, que un día esos equipos honren a uno de esos jugadores de antes, pero de aquí a tú ligarme las estadísticas, ahí es que yo no voy a estar de acuerdo, porque sí, tenemos que siempre aplaudir que buscaron su forma alterna de vivir a pesar de los maltratos, de las humillaciones, de la estúpida segregación, porque que no estamos apoyando el racismo, no lo estamos apoyando. Lo que no podemos apoyar es que una solución se convierte en un problema, porque es una falta de respeto para jugadores que no profesaban el racismo, que se vean ahora de alguna manera afectados lo que ellos hicieron por culpa de una ideología que ellos no predicaron, porque hay muchos de esos jugadores que sí pudieron llegar a grandes ligas si no eran racistas. No todo el que jugó en grandes ligas en esa época tenía una intención en contra de los afroamericanos. No todos, simplemente gozaron del privilegio de que su talento y su piel le permitió llegar cuando otros de otra piel no podían, pero no todos eran racistas. Esa venda hay que quitársela. Y mañana, si seguimos el mundo moviéndose en esa dirección, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a suceder mañana? Entonces ahora van a salir a degollar a la gente porque la descendencia de esa gente fueron maltratadores de negros. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y aunque el ejemplo dista, estamos hablando de cambiar la historia y la tradición de un deporte por un tema político, que mucho que se dice que la NBA está dañada por la política. Entonces ahora vamos a dañar el tema, las grandes ligas también por el tema político. Yo creo que para mí eso es todo lo que tengo que hablar el día de hoy. Vuelvo y digo, determinar cómo ha sido la posesión de grandes ligas. De ahí un salto oficial de cómo será
para eso tenemos que esperar. Y mencionaban Osvaldo Virgil. Todo el mérito para Osvaldo Virgil. Ahora bien, ¿qué se les reconoce a aquellos que sí entraron antes que él y tuvieron el mismo nivel? Y que llegaron a ligas negras. Que fue el primer dominicano de ligas negras. El apellido de esos muchachos. Y ya. Pero que no se le reconoce, no se le rinde tributo a eso. Bueno, pues vamos a hacer una campaña, pero no me le quite el mérito. Ahora, ¿qué hacemos? Exacto. No me le quite el mérito. De alguna manera. Cosas que pasaron. ¿Por qué tú a venir a traer cosas de año 1500? Es como que yo venga a un español, porque Cristóbal Colón mató a los indígenas de aquí. O como que yo odie un blanco porque esclavizaban negros, los blancos. Es lo mismo. O sea, yo no puedo venir a compañeros de antaño, y eso pasó. Vamos enfocando en los problemas que tenemos ahora, las soluciones que tenemos ahora. Vamos enfocando en cómo podemos hacer que el juego, los niños lo vuelvan a ver, como está pasando ahora mismo con los fenómenos de Tati Junior, David Guerrero, Acuña. Vamos enfocando en eso. ¿A quién le importa lo que pasó en la Liga Negra? Ya eso pasó, eso reconócelo. Pero ¿quién tú fuera a crear un arroz con mango? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estadísticas se van a mezclar ahora? ¿Cómo lo hacemos? Y atención. ¿Cómo hacemos eso? ¿Es necesario? Atención, mi hermano Pavel, que maneja mucho esta información y siempre me lo comenta. Grandes Ligas lo que tiene que preocuparse es que los negros vuelvan a jugar pelota, que no están jugando. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Ya lo dijiste, ahí del detalle. Yo estoy aquí en Estados Unidos y el que está jugando pelota es el blanquito y el negro que te juegue es porque tiene su cuarto, que es Poppy. Pero el negro que representa a la minoría y que representa a los pobres no está jugando pelota. ¿Tú sabes por qué? Porque en Liga Menor tú vas a hacer a la semana 200, 300 y máximo $500. Si llegaste a AAA, puedes ganar 700 y 800 dólares. Cuando tú sabes que aquí es un almacén, nada más por firmar, te van a dar un bono de $1000. Entonces, tú no le vas a decir a un moreno que se está buscando 700, 800 y $1000 en un almacén o haciendo Uber o Lyft que se ponga a jugar pelota. En eso es que Grandes Ligas tiene que concentrarse, porque aquí los únicos que están jugando pelota son los que no tienen necesidades. No de que venir y que ahora de que a fusionar la vaina y a querer decir que ellos son los más inclusivos. La inclusión es crear las condiciones para que el negro vuelva a jugar pelota, porque no le está jugando. Eso es lo que tienen que hacer. Las condiciones laborales de los peloteros de ligas menores son más que abusivas. Usted pone a ver estos números y a ver estos sueldos y tú dices, wow, ¿y cómo que lo hace? Y la esperanza de ellos es, por lo menos, como hace un café en Grandes Ligas, como dicen, con un solo sueldo, una sola quincena, le basta por lo menos para un año de lo que gastaron en liga menor, por lo menos. Pero eso son situaciones abusivas. Y es como dice el Lester, el negro no va a ir para allá a coger lucha cuando por firmar en la NBA, no puedes jugar NBA, pero puedes jugar G-League. No puedes jugar G-League, pero tú puedes ir a liga caribeña y buscarte tu dinero. Puedes ir a Europa, puedes ir a China. Tienes muchas opciones, pero aparte de Grandes Ligas, son pocas las ligas de béisbol que pagan bien. Aparte de la japonesa y la mexicana en algunos casos. Pero el detalle es que el negro no quiere jugar pelota. Y es un problema que ellos tienen que resolver. Carlos, nos quedan 10 minutos. ¿De qué manera quieres cerrar? Ya, concluyan, cierran. No, pero defiende ahí Martin Luther King. No, defiende, no. Es que ya yo di mi posición. Voy a repetir lo mismo. Oye, esta vez no voy a repetir lo mismo. Ya yo di mi posición. Esa es mi posición sobre el tema. No voy a repetir la misma vaina 30,000 veces. ¿Cómo van a funcionar esas estadísticas? Eso yo quiero saber. Pero que ya te lo expliqué, de acuerdo a las mismas métricas que se llevaban en Grandes Ligas en aquella época. Pero punto. Bueno, ¿cómo se van a tomar en cuenta? Para mí, vuelvo y repito, yo pienso que un disparate, aunque se haga de la manera más justa posible, siempre va a ser injusto. Le agradezco a Domingo y a Carlos
por estar con nosotros en esta nueva entrega. A la gente que deje sus comentarios, si me vio un poquito subido de voz y eso, no se asusten, que yo soy abogado y tengo esa vaina de emocionarme. Pueden dejar sus comentarios y obviamente yo estoy abierto a que alguien defienda el punto y me convenza, porque puede ser que mañana yo diga, hey, yo estaba equivocado. Ahora, mientras tanto, para mí es un disparate. Suscríbase al canal del Bros, asimismo el canal del Bros. Siga a Carlos Moreta 01, en mi caso, Elie González C. Suscríbete también a la Sala Deportiva. Muchas gracias. Hasta la próxima.